Saludos a ti que me estás escuchando. Te habla Irinana en esta luz de Venus. Hoy te quiero compartir mis reflexiones y mi experiencia en torno a el uso de plantas sagradas u otras sustancias psicoactivas para alcanzar estados de conciencia alterados. En estos últimos tiempos vemos proliferar el número de propuestas que hay de ceremonias o encuentros para tomar estas plantas, estas sustancias. Esto corresponde perfectamente al momento que estamos viviendo, este momento de tránsito hacia una nueva tierra, un momento en el que, tanto individual como colectivamente, se nos pide pasar a otras formas, a otras estructuras, expandir nuestra consciencia. Y desde luego estas medicinas tienen esta capacidad de abrir portales hacia otras dimensiones. Yo no soy una experta ni mucho menos en estas medicinas. Conozco bastante bien la psique humana. Llevo muchos años explorando el alma y sus manifestaciones en la materia, su forma de vivir en la materia. Y por supuesto estas medicinas han llegado a mí. No las he ido a buscar directamente, sino que de alguna manera he sido guiada a ellas. Tengo varias observaciones que compartir a propósito de ellas y de su efecto. Porque la cuestión es que cuando abres las puertas de otras dimensiones, abres las puertas a lo desconocido, en la mayoría de los casos. De tal manera que en ocasiones esa puerta se abre hacia una parte oscura, una parte densa. Esto no pasa nada, forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra realidad, de lo que venimos a experimentar. Aquí también está la luz, la sombra y la oscuridad. Es decir, que forma parte de este juego de nuestra vida. Sin embargo, tienes que estar preparada o preparado para enfrentarte con estos contenidos de tu psique. Si antes de tomar esas medicinas nunca te has tenido que confrontar directamente o ni siquiera conoces esos contenidos de tu psique, puede ocurrir que en una de estas ceremonias se abra esa puerta y te encuentres con tus monstruos y no sepas qué hacer con ellos. Y al no saber qué hacer con ellos, de alguna manera, te pueden atrapar. Y en esto tampoco pasa nada si hay alguien que te puede contener o que te puede sostener en esa experiencia. En las experiencias que yo he tenido con estas plantas, con la ayahuasca, con el jicuri, con los hongos mágicos, he visto personas que han entrado en esos espacios de oscuridad y que no eran capaces de sostener esa densidad. Entonces, antes de tomar una decisión de ir a tomar estas plantas o estas sustancias, es importante saber si estás preparada o preparado para poder encontrarte con alguno de esos contenidos. Y si no lo estás y aún así quieres hacer esta prueba, asegurarte de que el lugar donde la estás haciendo hay alguien que pueda sostenerte si esto ocurre. Algo muy importante cuando hacemos estos viajes entre dimensiones es que el entorno en el que estamos haciendo ese viaje sea un entorno favorable, es decir, un entorno sagrado, un entorno respetuoso, un entorno amable. Porque aunque la experiencia sea totalmente positiva, todos tus campos, todos tus cuerpos está completamente abierto. Es como si te desnudaras de piel de algún modo. Es decir, que eres permeable a lo que está a tu alrededor. Entonces, cuanta más belleza, cuanta más armonía y calidez haya en tu entorno, más te vas a nutrir aún de esa experiencia. Y si en el caso contrario estás teniendo una experiencia en la que tienes que confrontar tu sombra, el tener ese entorno amable te va a ayudar también a atravesar esto. Y quiero aclarar que para mí el encuentro con la sombra o con la oscuridad es absolutamente necesario porque forma parte del juego de la encarnación. Forma parte del juego humano para
conocernos, para saber quiénes somos. Es como cuando vas a hacer un deporte. No puedes ir a las Olimpiadas sin haberte preparado para ellas, porque te puedes romper los músculos. Para ir a las Olimpiadas te preparas previamente. Esto es a lo que me refiero. Los contenidos de la sombra y de la oscuridad, del astral, son a veces contenidos muy densos. Vamos a ponerles esta imagen que yo creo que puede ayudar más a comprender, ¿no?, de los demonios. De hecho, en muchas de estas películas fantásticas, estoy recordando ahora mismo El Señor de los Anillos, en el momento en el que Gandalf se enfrenta a ese demonio de fuego, tienes que tener la fuerza interior para sostener ese demonio. Los demonios también vienen a ayudarnos. Vienen a hacernos comprender quiénes somos. Vienen a hacernos ver lo que está oculto. Pero hay que estar listas y listos, hay que estar preparadas y preparados para mirarlos de frente y sostener su fuerza y utilizarla a tu favor. Estas medicinas nos han acompañado durante toda nuestra historia. De hecho, hay algunos estudios que parecen indicar que ya en la prehistoria se consumían plantas alucinógenas. Es decir, que están ahí, han venido aquí, están en nuestro planeta para acompañarnos en esta aventura. Han venido a traernos algo, un regalo, el regalo de su claridad, de su visión. Tenemos que acercarnos a ellas con respeto, con devoción, con sacralidad. Cada una de estas medicinas también trae su color particular. No vas a tener la misma experiencia con ayahuasca que con los honguitos. Mi recomendación siempre es seguir lo que te dicte tu corazón, porque el corazón sabe y te va a llevar a donde lo necesitas. Te va a llevar a donde hay nutrición para ti. Dicho esto, te quería compartir mi encuentro con la ayahuasca, porque fue muy hermoso y es un ejemplo de esto que te digo, de seguir el corazón. Yo no sabía nada de la ayahuasca, bueno, sabía que existía, pero no sabía gran cosa sobre esta abuelita sabia. Y en 2012, en ese momento de tanto revuelo mundial, yo tenía el mío personal, estaba en un gran cambio y meditaba a menudo para pedir claridad para ese cambio. En una de estas meditaciones recibí un mensaje que decía Puma ayahuasca. En ese momento empecé a interesarme y buscar dónde estaba la conexión entre el puma y la ayahuasca. Empecé a buscar distintas cosas, pero nada parecía resonar con mi momento. Así que, bueno, esto lo dejé estar ahí y como otras cosas me dije, cuando llegue el momento, ¿volverá o no? Y sí, llegó el momento, 5 años más tarde, volví a estar en otro momento importante de cambio que era como la continuación de aquel de 2012 y volví a recibir el mismo mensaje, Puma ayahuasca. Aunque en esta ocasión se añadió una tercera palabra que era chamán. En ese momento, cuando volví a empezar la búsqueda, lo que apareció, lo que descubrí, fue que la ciudad de Cusco, en Perú, ha sido diseñada y construida con forma de puma. Así que en ese momento que podía hacerlo, me cogí un billete de avión a Cusco. Desembarqué en el Valle Sagrado de los Incas. Allí pasé un tiempo abierta a encontrarme con la ayahuasca, pero la ayahuasca no aparecía por allí, así que supe que en el norte, en Tarapoto, en la selva amazónica del norte de Perú, había un centro de investigación en torno a la ayahuasca. Y bueno, mi lado también científico pues me llamó la atención esto, así que fui para allá. Llegué, me recibieron, estuve hablando con gente, pero no había ni una puerta que se abría para que yo pudiera acercarme físicamente a la abuelita ayahuasca. De modo que dejé Tarapoto y volví al Valle Sagrado que me correspondía más en ese momento.
Bueno, con resignada, diciéndome, bueno, ya llegará el tiempo de la ayahuasca, no es este el momento para encontrarnos. Pero ella tenía previsto otras cosas. Y pocos días antes de regresar a España, el colectivo que normalmente tomaba para ir a la pequeña comunidad, a la aldea quechua en la que estaba viviendo en esos días, en esos tiempos, cambió de trayectoria. Y al cambiar de trayectoria, pasó por delante de un lugar que tenía un cartel fuera que decía: Centro de Sanación de Ayahuasca, Maestra Ascensia. Me habían hablado de esta maestra no hacía mucho tiempo por sus ícaros. Los ícaros son cantos específicos de la ayahuasca, asociados con la planta y que el pueblo shipibo ha mantenido vivos durante generaciones y generaciones. Esta maestra Ascensia pertenece a ese pueblo shipibo, que son los guardianes de la memoria de la medicina de la ayahuasca, de la abuelita. Así que el día siguiente me presenté delante de la puerta de este centro y me dijeron que 2 días más tarde pues hacían una ceremonia. Hice 2 ceremonias con la maestra Ascensia. Lo más sorprendente es que cuando salí de ese lugar me di cuenta que estaba situado en las faldas de una montaña que se llama Puma Huanca. De modo que el puma y la ayahuasca se encontraron para mí allí en el Valle Sagrado de los Incas. Y quería contarte mi experiencia con esta mujer, una mujer que no hablaba castellano, solo hablaba shipibo, así que tenía a uno de sus hijos como traductor. Y quería compartir una parte de mi experiencia en estas 2 ceremonias. Hay algo que es muy interesante de tener en cuenta y es lo siguiente. Cuando me tomé la mezcla, que es una mezcla de ayahuasca y chacruna, al poco tiempo empiezas a tener pequeñas distorsiones visuales, empiezas a tener, estar en un estado diferente, pero muy ligero. Ascensia, esta maestra, ella trabaja individualmente con cada persona. Cuando Ascensia se puso delante de mí y comenzó a cantar esos ícaros, fue como si hubieran subido el volumen a tope de la ayahuasca y en ese momento la planta desplegó todo su poder y realmente ahí empecé mi viaje. Después continuó con el tabaco, te limpia con el humo de tabaco del mapacho y también con agua florida. Pero lo que realmente despertó la memoria de la planta dentro de mí fue cuando Ascensia empezó a cantar los ícaros. En las 2 ceremonias ocurrió exactamente lo mismo. Cuando regresé a Europa, me dije, bueno, creo que el encuentro con la ayahuasca ha sido en las mejores condiciones. No creo que vuelva a tomar yo ayahuasca. No me imaginaba tomando ayahuasca en Europa. Sin embargo, la vida tiene sus planes y los planes de la vida siempre están por encima de los nuestros. Y todas las circunstancias se pusieron para que hiciera una toma de ayahuasca aquí en Europa. Puedo decirte que fue muy agradable, fue como siempre clarificador, nutritivo, de apertura. Sin embargo, no se puede comparar para nada lo que experimenté cuando escuché los ícaros de esta maestra. Esta es mi experiencia. Como ves, no es muy amplia, puesto que solo he hecho 3 tomas de ayahuasca. Sin embargo, me parecía importante señalar esto a la hora de decidir dónde y cómo vamos a vivir esa experiencia. Sea lo que sea, para mí lo más importante en todo esto es el respeto profundo a uno mismo, el respeto también al mundo invisible y sutil, el respeto a esas plantas sagradas y el respeto a la vida. Con esa base del respeto y de la consciencia de que estamos realmente abriendo espacios misteriosos, espacios muy poderosos y grandiosos, podemos tener experiencias muy nutritivas, un aprendizaje muy profundo. Hasta aquí mis historias hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos bajo la luz de Venus.